Guardé ese mensaje durante meses. No porque me doliera releerlo, sino porque necesitaba recordarme que no lo había soñado. Que sí pasó. Que la misma mujer a quien yo le pagué la operación de su rodilla, me respondió con ese mensaje el día que más la necesité. El mensaje decía: ahorita no puedo, Mónica. Estamos muy justos este mes. Nada más. Sin un lo siento. Sin un te llamo después. Sin un ¿estás bien? Solo eso. 8 palabras. Y un visto azul que llegó 4 minutos después de que yo le había escrito 3 párrafos contándole que lo había perdido todo. Me quedé mirando la pantalla durante no sé cuánto tiempo. No lloré. No respondí. Solo cerré el teléfono y me quedé sentada en la cocina de un departamento que ya no era mío, rodeada de cajas, con el sonido del refrigerador como única compañía. Esa noche entendí algo que nadie me había dicho con palabras, pero que mi familia llevaba años diciéndome con hechos. Que yo no era su hermana. Era su recurso. Y los recursos no generan lealtad. Solo generan dependencia. Y cuando el recurso se agota, la dependencia desaparece sin despedirse. Pero para entender cómo llegué a esa cocina, a esas cajas, a ese mensaje, tengo que contarte desde el principio. Porque esta historia no empieza con la quiebra. Empieza mucho antes, en los años en que todo iba bien, cuando mi teléfono sonaba 10 veces al día y yo creía, de verdad creía, que eso significaba que me querían. Hoy sé que solo significaba que me necesitaban. Y no es lo mismo. Nunca fue lo mismo. Me llamo Mónica. Tengo 43 años. Durante casi una década fui la dueña de una empresa de distribución de materiales de construcción que llegó a tener 3 bodegas, 12 empleados y contratos con constructoras en 4 estados. No heredé nada. No tuve un socio que pusiera el capital. No me casé con alguien que me abriera puertas. Empecé con un camión rentado, una libreta de clientes que construí llamada por llamada, y una deuda con el banco que me quitaba el sueño durante los primeros 2 años. Nadie de mi familia apostó por mí cuando empecé. Mi madre me dijo que era muy arriesgado. Mi hermana Liliana me preguntó que qué iba a hacer si quebraba. Mi hermano Gerardo simplemente se rió y dijo que los negocios no eran para todos. Lo recuerdo perfecto porque estábamos sentados en la mesa de la casa de mis padres, un domingo, y yo acababa de contarles que había firmado mi primer contrato formal con una constructora mediana. Nadie levantó su vaso para brindar. Nadie dijo felicidades con ganas. Mi padre asintió con la cabeza y cambió el tema. Me fui de esa comida con algo apretado en el pecho que no supe nombrar en ese momento. Hoy sé que era la primera señal. Que mi éxito nunca les generó orgullo genuino. Solo les generó incomodidad. Y después, cuando el dinero creció, les generó apetito. Porque eso es lo que nadie te cuenta sobre tener éxito dentro de una familia que no estaba acostumbrada a él. No te celebran. Te usan. Y lo hacen tan despacio, tan naturalmente, tan envuelto en lazos de sangre y frases como para eso somos familia, que tú misma tardas años en ver lo que estaba pasando. Yo tardé casi una década. Y me costó perderlo todo para verlo con claridad. El primer año en que la empresa empezó a generar ganancias reales, yo todavía vivía con cuidado. Reinvertía casi todo. Me pagaba un sueldo modesto. Seguía manejando un carro del año 2008 con el aire acondicionado descompuesto. No porque no pudiera mejorar mis condiciones, sino porque sabía que una empresa joven necesita raíces antes de dar frutos, y yo no estaba dispuesta a comprometer lo que había construido por aparentar. Pero la familia lo notó de todas formas. No por lo que yo mostraba, sino por lo que se filtraba. Un comentario de mi contador que era primo de mi cuñado. Una factura que vio mi madre sin querer. Una conversación que tuve con Gerardo sobre un contrato nuevo y que él, sin pedirme permiso, le contó a todo el mundo en la siguiente reunión familiar como si fuera su propio logro. Y entonces empezaron las peticiones. Al principio pequeñas, casi invisibles. Mi madre me llamó un martes para decirme que el calentador de la casa se había descompuesto y que mi padre andaba muy justo ese mes. Le transferí el dinero esa misma tarde sin pensarlo 2 veces. Era mi madre. Claro que sí,
2 semanas después, Liliana me llamó para contarme que su hijo mayor necesitaba útiles escolares y que ella y su esposo habían tenido un mes difícil. Le mandé el doble de lo que necesitaba, porque pensé que algo extra nunca estaba de más. Liliana me lo agradeció con un mensaje corto y un emoji de corazón. Gerardo fue el más directo desde el principio. Me llamó un día sin rodeos y me dijo que tenía una deuda con una financiera que le estaba cobrando intereses muy altos y que si yo le prestaba para liquidarla, él me pagaba en 6 meses. Le presté. Los 6 meses pasaron. Luego pasaron 6 más. Cuando le pregunté, me dijo que había tenido imprevistos y que yo sabía cómo estaba la situación. Le dije que sí, que no había problema. Y lo decía en serio. En ese momento lo decía completamente en serio. Eso es lo que más me cuesta explicar cuando alguien me pregunta cómo permití que pasara todo lo que pasó. Porque no lo permití desde la ingenuidad o desde el miedo. Lo permití desde el amor. Yo amaba a mi familia. Creía en ella. Creía que el dinero que daba era una inversión en un vínculo real, en una red que también estaría ahí para mí si algún día la necesitaba. Nadie me obligó a dar. Yo elegí dar. Pero elegí dar creyendo que era reciprocidad lo que construía. Y lo que en realidad construía era dependencia. Y la dependencia no agradece. La dependencia exige. El punto de quiebre en esa primera etapa llegó cuando mi cuñado Humberto, el esposo de Liliana, me pidió que lo avalara para un crédito empresarial. Era una suma importante. Le dije que necesitaba pensarlo. Me llamó 3 veces en 2 días. Liliana me llamó una vez, con esa voz suave que usaba cuando quería algo, y me dijo que Humberto era muy responsable y que esta era una oportunidad que podía cambiarles la vida. Firmé el aval. Hoy, cuando recuerdo ese momento, no me enojo conmigo misma por haberlo hecho. Me enojo porque ninguno de los dos me preguntó nunca cómo estaba yo. En todos esos meses de peticiones, de transferencias, de avales y de préstamos, nadie de mi familia me preguntó cómo me sentía, si estaba cansada, si yo también tenía miedos. Yo era el puente por el que todos cruzaban, pero nadie se detuvo a ver si el puente aguantaba. Y el puente, por dentro, ya empezaba a ceder. Hay una versión de mi vida de esos años que desde afuera parecía perfecta. La empresa crecía. Abrí la segunda bodega. Contratamos más personal. Los contratos se volvieron más grandes y los márgenes mejoraron. Me compré un departamento propio por primera vez en mi vida, y sentí algo que no tengo otra palabra para describir más que plenitud. Era mío. Lo había construido yo. Desde cero, con mis manos y mi cabeza y mis noches sin dormir. Mi familia empezó a visitarme más seguido a partir de ese momento. Mi madre venía casi cada 2 semanas. Liliana llegaba con su esposo los domingos. Gerardo aparecía cuando necesitaba algo, que era frecuente. Y yo los recibía con gusto porque seguía creyendo que esa presencia era afecto. Las comidas en mi departamento se volvieron un ritual. Yo cocinaba o pedía comida para todos. Yo ponía el vino. Yo pagaba si salíamos. Nadie lo propuso formalmente. Simplemente ocurrió, como ocurren las dinámicas que nadie nombra porque nombrarlas obligaría a cuestionarlas. Fue en esa época cuando empecé a financiar cosas más grandes. Le pagué a mis padres un viaje que siempre habían querido hacer. No me lo pidieron directamente. Mi madre lo mencionó en conversación, como quien suspira frente a una vitrina, y yo lo tomé como una señal y les compré los boletos como sorpresa. La reacción de mi madre fue hermosa. Me abrazó y lloró un poco y me dijo que yo era su orgullo. Esa frase me duró mucho tiempo adentro. Me la repetí en momentos de duda. Me la usé a mí misma como prueba de que lo que hacía tenía sentido. Pero hubo algo que noté en ese viaje que guardé en un cajón mental y no volví a abrir hasta mucho después. Cuando mis padres regresaron y los fui a recoger al aeropuerto, lo primero que me contaron no fue lo que habían vivido ni lo que habían sentido. Lo primero que me contaron fue cuánto costaba todo allá. Los hoteles, la comida, los paseos. Como si el viaje hubiera sido una auditoría de precios y no una experiencia. Mi padre dijo, casi sin querer, que con lo que yo ganaba podría haberlos llevado a un lugar todavía mejor.
Me reí en ese momento. Lo tomé como una broma. No era una broma. En esa misma época, la empresa de Humberto, el negocio para el que yo había firmado el aval, empezó a tener problemas. Me enteré no porque Humberto me lo dijera, sino porque el banco me llamó a mí primero, como avalista. Llamé a Liliana. Me dijo que estaban trabajando en ello. Llamé a Humberto. Me dijo lo mismo con menos palabras y más distancia en la voz. Tuve que cubrir 3 pagos consecutivos con mi propio dinero para que el crédito no cayera en cartera vencida y afectara mi historial. Nadie me lo pidió con esa claridad. Simplemente la matemática me lo exigió. 3 pagos. 3 meses. Sin que Humberto ni Liliana me llamaran a preguntar cómo lo estaba resolviendo. Cuando el crédito finalmente se regularizó porque el negocio de Humberto logró estabilizarse, Liliana me llamó para contarme que habían salido a cenar a celebrar. No me invitaron. No me llamaron para decir gracias. Me enteré por una foto en su perfil de redes sociales. Los 4, Liliana, Humberto y 2 amigos de ellos, sonriendo con copas en la mano en un restaurante que yo conocía porque era caro. Guardé esa imagen en mi memoria con la misma frialdad con que uno guarda una prueba. Sin drama. Sin llorar. Solo la guardé. La crisis no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que de verdad te destruyen, despacio, con cara de problema menor, disfrazada de algo que tiene solución. Primero fue un contrato grande que se cayó porque la constructora con la que trabajábamos entró en un proceso legal que congeló todos sus pagos. Ese contrato representaba casi el 30% de mis ingresos del trimestre. Lo absorbí. Ajusté. Reorganicé. Luego vino el alza en los costos de materiales. No fue gradual. Fue un golpe sostenido durante meses que encareció todo lo que yo distribuía y me obligó a renegociar precios con clientes que no siempre estaban dispuestos a aceptar los ajustes. Perdí 2 contratos medianos en ese proceso. Seguí adelante. El tercer golpe fue el que no pude absorber. Uno de mis socios de distribución, un hombre con quien llevaba 5 años trabajando y a quien consideraba confiable, firmó un acuerdo directo con 3 de mis clientes principales a mis espaldas. No fue un malentendido. Fue una decisión calculada. Me enteré cuando uno de esos clientes me llamó para avisarme, casi con vergüenza, que habían decidido trabajar directamente con él porque les ofrecía mejores condiciones. Intenté sostenerlo todo durante 4 meses más. Moví dinero de un lado a otro. Negocié plazos con proveedores. Reduje personal con un dolor que todavía cargo, porque esos 2 empleados no tenían culpa de nada y cada firma de finiquito me pesó como una condena. Pedí un crédito puente al banco con garantía del departamento. Y aún así no alcanzó. El día que llamé a mi abogado para iniciar el proceso de cierre fue un miércoles en la mañana. Hacía frío. Recuerdo el frío porque yo estaba en mi oficina, que ya no tenía casi nada, y el calefactor había dejado de funcionar y yo no lo había mandado a reparar porque ya para qué. Colgué la llamada. Me quedé sentada. Y después de un rato que no sé cuánto duró, pensé en mi familia. Pensé en todos los años. En todo lo que había dado. Y pensé que ahora les tocaba a ellos. No todo. No les pedía que me rescataran. Solo necesitaba algo de tiempo, algo de espacio, quizás un préstamo pequeño para mantenerme mientras reorganizaba mi vida. Llamé a mi madre primero. Me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, me dijo que ella y mi padre estaban muy justos, que la pensión no alcanzaba, y que había que tener fe. Me dijo que rezara. Me dijo que todo pasa por algo. Me despidió con un te quiero que sonó a puerta cerrándose. Llamé a Gerardo. No contestó. Le mandé mensaje. Me respondió 2 horas después con, qué mal, Mónica. Cuídate. Y luego llamé a Liliana. Le conté todo. Le dije que necesitaba ayuda. Y ella me respondió, después de una pausa larga, con 8 palabras. Ahorita no puedo. Estamos muy justos este mes. Las mismas palabras que usó mi madre. Como si las hubieran ensayado. Como si antes de responderme se hubieran puesto de acuerdo en el guión. Y tal vez sí lo hicieron.
Eso fue lo que descubrí después. Hay un momento en la vida de algunas personas en que el piso desaparece y no hay nada que lo reemplace. No es una metáfora. Es una sensación física, real, que empieza en el estómago y sube hasta la garganta y se queda ahí durante días como algo que no termina de salir. Yo viví ese momento en los días siguientes a esas llamadas. No salí del departamento durante casi una semana. Comía poco. Dormía en fragmentos. Revisaba mis cuentas con una rutina casi mecánica, como si los números fueran a cambiar solo si los miraba suficientes veces. Lo que más me costaba no era la quiebra. Era el silencio. El silencio de la gente a quien yo había llamado cuando tenían problemas y que nunca tardaba más de 2 timbrazos en contestar. Ese silencio tenía una textura distinta a cualquier otro silencio que yo hubiera conocido. Era un silencio activo. Elegido. Consciente. Fue una amiga de la infancia, Patricia, quien me sacó de ese departamento por primera vez. Me llamó porque yo no la había llamado a ella. Me había dado vergüenza. Me había dado esa vergüenza extraña que sientes cuando las personas que deberían estar contigo no están, y entonces sientes que el problema eres tú. Que hiciste algo mal. Que mereces el abandono. Patricia llegó con comida y sin preguntas incómodas. Se sentó conmigo en la sala entre las cajas, porque yo ya había empezado a empacar para dejar el departamento que el banco iba a ejecutar, y simplemente estuvo. No me dio consejos. No me dijo que todo iba a estar bien. Solo estuvo. En un momento de esa tarde le conté lo de las llamadas. Lo de mi madre. Lo de Gerardo. Lo de Liliana. La escuché a ella en silencio mientras yo hablaba, y cuando terminé vi en su cara algo que no era sorpresa. Le pregunté si sabía algo. Dudó un segundo de más. Y entonces me contó. 3 semanas antes de que yo llamara a mi familia, Patricia había coincidido con mi cuñada en un evento social. Liliana había estado hablando con varias personas sobre mi situación. No con preocupación. Con una especie de alivio apenas disimulado. Había dicho, según Patricia, que yo siempre había sido muy dada a los excesos, que algo así tarde o temprano iba a pasar, y que ella y Humberto ya estaban preparados para no verse arrastrados. Preparados para no verse arrastrados. Esa frase me la repetí durante semanas. La mujer para quien yo había firmado un aval que casi destruye mi historial crediticio. La mujer a quien yo le había mandado dinero sin que me lo pidiera, solo porque la quería y quería que estuviera bien. Esa mujer le había dicho a sus conocidos que estaba preparada para no verse arrastrada por mí. No lloré cuando Patricia me lo contó. Creo que ya no me quedaban lágrimas para mi familia en ese momento. Solo sentí que algo terminaba de acomodarse en su lugar. Como cuando llevas mucho tiempo con una astilla enterrada y finalmente encuentras el punto exacto donde está y entiendes por qué dolía. Mi familia no me había abandonado cuando quebré. Me había abandonado mucho antes. Lo que pasó cuando quebré solo fue la primera vez que yo pude verlo con claridad. Dejé el departamento un jueves. Lo recuerdo porque llovía y porque tuve que hacer varios viajes al carro con cajas y ningún vecino salió a ayudarme, lo cual no era su obligación, pero en ese momento cada cosa pequeña pesaba como si fuera grande. Me fui a vivir con Patricia durante 2 meses. Ella me lo ofreció sin que yo se lo pidiera y lo hizo de una manera que no me hizo sentir como una carga, que es el arte más difícil que existe cuando alguien está cayendo. Dormí en su cuarto de más y me esforcé por ser invisible, por no ocupar espacio, por agradecer sin convertirlo en deuda. Durante esas semanas no tuve contacto con mi familia. Nadie me llamó. Mi madre mandó un mensaje a los 15 días preguntando cómo estaba. Le respondí que bien. Me dijo que me cuidara. Y eso fue todo durante semanas. Gerardo no escribió ni llamó en ningún momento. Ni una vez. El mismo hombre a quien yo le presté dinero que nunca regresó. El mismo hombre que me había buscado en cada momento en que necesitaba algo. Desapareció con la misma facilidad con que uno cambia de canal cuando el programa ya no le interesa. Fue en esa época de silencio cuando empecé a reconstruir algo que yo no sabía que había perdido, la capacidad de estar conmigo misma sin necesitar validación de nadie.
Había pasado años siendo el centro de una red familiar que yo misma había alimentado. Años de teléfonos que sonaban, de pedidos, de gratitud breve y de presencia interesada. Y de pronto ese ruido se acabó y quedé yo, sola, con mi propio silencio. Al principio ese silencio era insoportable. Después se volvió extrañamente limpio. Empecé a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Empecé a pensar en lo que yo quería. No en lo que la empresa necesitaba. No en lo que la familia pedía. En lo que yo, Mónica, quería para mi propia vida. Y descubrí que llevaba tanto tiempo respondiendo a las necesidades de otros que casi no sabía cuáles eran las mías. Conseguí trabajo. No en algo glamoroso. Empecé como asesora externa para una empresa pequeña de logística que buscaba ordenar sus procesos de distribución. Era exactamente lo que yo sabía hacer. El sueldo era modesto comparado con lo que había tenido, pero era mío, limpio, sin deudas emocionales ni facturas invisibles. Fue en ese trabajo donde conocí a Renata, mi socia actual, aunque en ese momento era solo mi jefa. Una mujer directa, sin filtros, que me vio trabajar durante 3 meses y un día me preguntó si yo estaría dispuesta a construir algo nuevo con ella. Me lo preguntó como se preguntan las cosas importantes, mirándome a los ojos y esperando una respuesta real. Le dije que sí. Pero antes de contarte lo que construimos juntas, tengo que contarte lo que pasó con mi familia en ese tiempo. Porque justo cuando yo empezaba a levantar cabeza, ellos tomaron una decisión que hasta hoy me parece la más reveladora de todo lo que viví. Se reunieron. Sin mí. A hablar de mí. Me enteré de esa reunión por accidente, de la misma forma en que uno se entera de las cosas que nunca debió saber, por un descuido de alguien que olvidó que las conversaciones de grupo se reenvían. Mi prima Fernanda, que no es cercana a mí pero tampoco tiene mala voluntad, me mandó por error una captura de pantalla que iba dirigida a otra persona. Cuando se dio cuenta del error me llamó de inmediato, nerviosa, disculpándose. Yo le dije que no se preocupara. Que ya la había visto. La captura era un fragmento de una conversación de WhatsApp entre mi madre, Liliana, Gerardo y 2 tíos que yo apenas veía. El mensaje visible era de Gerardo. Decía, textualmente, lo que no podemos hacer es que esto nos afecte a nosotros. Mónica tomó sus decisiones y cada quien se hace responsable de lo suyo. Abajo, mi madre había respondido con un, así es. Nosotros no tenemos por qué cargar con sus problemas. Y Liliana había puesto un emoji de check. Un emoji de check. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo. No con rabia. Más bien con una especie de asombro frío que es peor que la rabia porque no pasa rápido. La rabia se quema. El asombro se queda. Pensé en todas las veces que yo había cargado con sus problemas. Sin que nadie me lo pidiera 2 veces. Sin ponerles check a sus mensajes. Sin reunirme con otros para decidir si merecían mi ayuda. Pensé en la operación de la rodilla de Liliana. Pensé en los viajes de mis padres. Pensé en el aval para Humberto. Pensé en los préstamos de Gerardo que se convirtieron en regalos porque nunca regresaron. Pensé en los domingos pagados, en las cenas pagadas, en los problemas resueltos con transferencias rápidas y sin preguntas. Y pensé en ese grupo de WhatsApp donde mi familia acordaba, tranquilamente, que yo no era su responsabilidad. Esa noche le conté todo a Patricia. No para desahogarme, sino porque necesitaba decirlo en voz alta para terminar de creerlo. Patricia me escuchó y cuando terminé me preguntó algo que me cambió la forma de ver todo lo que había pasado. Me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que alguien de tu familia te preguntó cómo estabas antes de pedirte algo? Me quedé en silencio. No podía recordarlo. Intenté encontrar un momento, una llamada, una visita, donde el interés por mí hubiera llegado antes del favor. Y no encontré ninguno. Ninguno en años. Quizás ninguno en toda mi vida adulta. No respondí la pregunta de Patricia en voz alta. No hizo falta. Las 2 sabíamos la respuesta. Esa noche tomé una decisión que no fue dramática ni ruidosa. Simplemente decidí que había terminado. No con odio. No con un mensaje largo explicando mi dolor. Solo terminó.
Como se termina algo que llevas tiempo sabiendo que debería haber terminado antes. Bloqueé el grupo familiar. No los bloqueé a ellos de mi vida de golpe, porque eso hubiera sido un gesto teatral y yo no tenía energía para el teatro. Solo me alejé. Despacio. Sin anuncios. Sin explicaciones. Con la misma silenciosa eficiencia con que ellos me habían alejado a mí cuando ya no les era útil. Los meses siguientes fueron los más extraños de mi vida porque fueron los primeros en que yo existía solo para mí misma. Sin empresa que sostener. Sin familia que alimentar. Sin rol que cumplir para nadie más que para mí. Fue incómodo. No voy a romantizarlo. Hay una soledad específica que viene de perder a tu familia aunque sigan vivos, y esa soledad no tiene el mismo nombre que otras soledades. No es viudez. No es duelo normal. Es una especie de orfandad elegida que duele diferente porque tú en parte la decidiste, aunque también en parte te la impusieron. Hubo días en que quise llamar a mi madre. No para reclamarle. Solo para escuchar su voz. Hubo días en que extrañé las comidas del domingo aunque supiera que lo que extrañaba no era real, sino la ilusión de lo que esas comidas significaban para mí. Pero también hubo algo nuevo creciendo en ese espacio vacío. Una claridad. Una capacidad de discernimiento que yo no había tenido antes porque siempre había tenido demasiado ruido a mi alrededor. Empecé a conocer mejor a Renata en ese periodo. Trabajábamos muchas horas juntas y ella era el tipo de persona que pregunta lo que piensa y dice lo que siente sin adornos innecesarios. Un día me preguntó por qué yo nunca hablaba de mi familia. Le dije la verdad en pocas palabras. Ella asintió y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que ella había pasado por algo parecido con sus hermanos años atrás. Que había tenido que aprender que la familia de sangre es solo el punto de partida, no el destino. Que las personas que realmente te acompañan son las que eligen quedarse cuando no hay nada que ganar. No fue una frase reveladora que lo cambió todo. Fue solo una frase que se sumó a muchas otras que yo iba coleccionando en ese tiempo. Pero tuvo peso. Porque venía de alguien que lo había vivido, no de alguien que lo había leído. El proyecto con Renata avanzó durante ese año con una solidez que me sorprendió a mí misma. Éramos complementarias en formas que ninguna de las dos había planeado. Ella tenía los contactos y la visión de mercado. Yo tenía la experiencia operativa y la disciplina de quien ya sabe lo que cuesta perder algo. Juntas construimos algo más pequeño que lo que yo había tenido antes, pero más sólido. Sin deudas emocionales. Sin avales para nadie. Sin financiar sueños ajenos con mi propio patrimonio. Un año después de aquella cocina con cajas y refrigerador sonando, yo tenía de nuevo un ingreso estable, un departamento rentado que era mío aunque no fuera propio todavía, y algo que no había tenido en mucho tiempo, paz. No era la vida que había imaginado. Era mejor en algunas cosas y más pequeña en otras. Pero era completamente mía. Y eso tenía un valor que yo antes no había sabido medir porque nunca me había faltado. Fue en ese tiempo tranquilo cuando mi madre me llamó por primera vez en meses con una voz diferente. Más suave. Más cuidadosa. Le contesté. La escuché. Y supe, desde las primeras frases, que algo había pasado. Mi madre me llamó para decirme que mi padre había tenido un problema de salud. No era grave en ese momento, pero requería atención y algunos gastos que, según ella, estaban fuera de su alcance. Me lo dijo con delicadeza, midiendo cada palabra, con esa habilidad que tienen algunas personas para pedir sin que parezca que están pidiendo. Escuché todo. No la interrumpí. Y cuando terminó, le pregunté cómo estaban Liliana y Gerardo apoyando en la situación. Hubo una pausa. Me dijo que ellos también estaban muy ocupados, que Gerardo había tenido gastos fuertes últimamente y que Liliana y Humberto estaban en un momento difícil. Le pregunté si habían hablado en el grupo familiar. Otra pausa. No le pregunté con crueldad. Se lo pregunté con la calma de alguien que ya no tiene nada que perder en esa conversación porque ya lo perdió todo antes y sobrevivió. Mi madre no supo qué decir durante unos segundos. Luego dijo que ella sabía que entre nosotras las cosas habían estado raras últimamente y que ojalá pudiéramos superarlo. Raras.
Esa fue la palabra que eligió. Raras. No el abandono. No el silencio de meses. No el grupo de WhatsApp. No los emojis de check decidiendo que yo no era su responsabilidad. Todo eso, para ella, era que las cosas habían estado raras. Le dije que entendía que mi padre necesitaba ayuda y que eso no tenía que ver con lo nuestro. Le pregunté cuánto necesitaban. Me lo dijo. Le dije que lo pensaba y que le respondía en unos días. Colgué. Me senté. Y estuve mucho tiempo pensando no en si ayudar o no ayudar, sino en qué tipo de persona quería ser. Porque eso era lo que realmente estaba en juego en esa llamada. No la relación con mi madre. No el dinero. Sino quién era yo cuando nadie me estaba viendo y nadie me iba a aplaudir ni a agradecer de todas formas. Decidí ayudar. No porque me lo pidieran. No para recuperar algo que ya sabía que no iba a recuperar. Lo decidí porque mi padre era mi padre y su salud no debía ser una moneda de cambio en un conflicto que era entre adultos. Lo decidí porque quería poder mirarme en el espejo y saber que yo no me había convertido en lo que ellos habían sido conmigo. Mandé el dinero. Sin condiciones. Sin un mensaje largo. Solo una transferencia y un texto corto que decía, para los gastos de papá, espero que se mejore pronto. Mi madre respondió con un gracias, Mónica. Con punto al final. Sin corazones. Sin llamada. Sin nada más. Liliana no me escribió. Gerardo no me escribió. Guardé el teléfono y seguí con mi día. Y lo que sentí no fue amargura. Fue algo más parecido a una confirmación. Como cuando llevas tiempo sospechando algo y finalmente la realidad te lo confirma sin aspavientos, casi con aburrimiento. Mi familia era lo que era. Ni más ni menos. Y yo había tomado la decisión de ayudar a mi padre siendo plenamente consciente de eso. No desde la ilusión. Desde la lucidez. Y eso hacía toda la diferencia. Han pasado 3 años desde aquella cocina con cajas. 3 años desde el mensaje de 8 palabras que mi hermana me mandó el día que lo perdí todo. 3 años desde que entendí que el amor que creía haber construido dentro de mi familia era en realidad una transacción que yo nunca había firmado conscientemente pero que ellos sí tenían muy clara. Hoy la empresa con Renata tiene 5 empleados, 2 contratos anuales con constructoras medianas y proyección para crecer el año que viene. No es lo que tuve antes en tamaño. Es más sólido en todo lo demás. Lo construimos sin atajos, sin avales para nadie y sin mezclar el afecto con el dinero, que es la lección más cara que yo pagué en mi vida anterior. Tengo un departamento propio de nuevo. Lo compré el año pasado. El día que firmé, no llamé a nadie de mi familia para contárselo. Llamé a Patricia. Llamé a Renata. Abrimos una botella de vino las 3 y brindamos en mi sala vacía, sentadas en el piso porque todavía no había muebles, y me reí de verdad por primera vez en mucho tiempo. Mi relación con mi familia hoy existe en una distancia que ya no duele. Veo a mis padres ocasionalmente. Soy cordial. No les guardo un rencor activo porque el rencor pesa demasiado y yo ya cargué suficiente. Pero tampoco soy la misma Mónica que llegaba con vino y pagaba las cenas y firmaba avales y transfería dinero a las 11 de la noche porque alguien tenía un imprevisto. Esa Mónica ya no existe. No porque la mató la amargura, sino porque creció. Con Liliana casi no hablo. Con Gerardo tampoco. No hubo una conversación final, una ruptura dramática, un mensaje donde yo les dijera todo lo que sentía. Simplemente dejé de estar disponible y ellos dejaron de buscarme, lo cual fue la confirmación más elocuente que pudieron darme de todo lo que yo sospechaba. Hace unos meses me llegó un mensaje de Gerardo que no había anticipado. Me escribió para contarme que estaba empezando un negocio y que necesitaba un consejo de alguien con experiencia. Usó esa palabra, consejo. Pero mientras leía el mensaje, el verdadero pedido se fue revelando solo, casi sin que él pudiera evitarlo. Terminaba con una pregunta sobre si yo conocía a alguien que pudiera invertir o si yo misma estaría interesada en participar. Lo leí 2 veces. Respiré. Y le respondí con una sola línea: te deseo mucho éxito, Gerardo. Nada más.
No hubo respuesta de su parte. A veces pienso en la versión de mí que existía hace 10 años, la que empezó con un camión rentado y una libreta de clientes y los sueños intactos, y me pregunto qué le diría si pudiera hablar con ella. No creo que le diría que no ayudara a su familia. No creo que le diría que fuera más fría o más calculadora. Le diría algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Le diría que el amor no necesita justificarse con dinero. Que la generosidad es hermosa cuando viene del corazón, pero que hay que aprender a distinguir entre dar porque quieres y dar porque tienes miedo de que te quieran menos si no lo haces. Le diría que preste atención a quien la llama cuando no tiene nada que ofrecer. Que observe quien le pregunta cómo está antes de pedirle algo. Que cuide esos vínculos con más celo que cualquier contrato o inversión. Porque al final lo que me quitó la quiebra se pudo recuperar. El dinero regresa si trabajas duro y con inteligencia. Las bodegas se pueden volver a abrir. Los contratos se vuelven a firmar. Lo que no regresa tan fácil es la imagen que tenías de las personas que amabas. Esa imagen, una vez rota, no se repara. Puedes aprender a vivir sin ella. Puedes construir algo nuevo y más real en su lugar. Pero la imagen original, la de la familia que creías tener, esa se queda en el pasado para siempre. Y a veces, en los momentos tranquilos, cuando estoy sola en mi departamento y escucho el silencio de una vida que por fin me pertenece, pienso en todos ellos. Sin rabia. Sin nostalgia exagerada. Solo los pienso. Y me pregunto si alguna vez, en algún momento, se preguntan qué fue de mí. O si simplemente siguieron adelante. Como siempre hicieron. Como yo también aprendí a hacer.